Buenas tardes, soy Luciano Marchese. Esta es la presentación para el trabajo práctico de tecnología para la automatización. Este grupo está conformado por, conmigo, Antuña Felipe, Push Tomás y Martínez Valentino. Eh, Desarrollamos un sistema inteligente de gestión energético para aulas y para controlarlo usamos ESP32. Bueno, la idea nació de un problema que vemos casi todos los días en la facultad, porque es súper común pasar por un aula o una sala de estudio o un laboratorio y ver que las luces están prendidas o los ventiladores están al máximo cuando no hay nadie. ¿Por qué pasa esto? Bueno, nosotros creemos que esto sucede porque la gestión es 100% manual, ya que se depende de que el último se acuerden apagar el interruptor o que, apagar la luz o apagar los ventiladores. O en verano los aire acondicionados. Normalmente la gente se olvida y esto genera un derroche de energía tremendo que impacta obviamente en los costos. Nuestra propuesta, bueno, fue automatizar esto. Diseñar un sistema que mida la ocupación real del aula y las condiciones de ambiente para que el ESP32 decida solo cuándo prender y cuándo apagar. Así optimizamos el consumo. También se puede hacer de una manera manual, que eso lo va a explicar mi compañero luego. Bueno, ¿por qué elegimos el ESP32? Es porque nos permite procesar varios sensores a la vez en tiempo real y controlar los actuadores de forma bastante precisa. Para el conteo de personas pusimos dos sensores en las puertas. Según el orden en que se van activando, el programa sabe si alguien entró o salió y lleva un contador. Ahora, como los sensores pueden tener un error acumulativo, metimos otro sensor en el techo, que es como un supervisor. La lógica es la siguiente. Si el contador marca que queda poca gente, por ejemplo, menos de 4 personas, el sensor del techo y el sensor del techo no detecta movimiento por 30 minutos, el algoritmo asume que el aula quedó vacía, resetea el contador a cero y apaga todo para cuidar la energía. Y por último, para el ambiente, usamos otro sensor LDR para la luz y un DHT22 para la temperatura. Si hay gente y está oscuro, se prenden las luces. Si hace calor, el sistema activa la ventilación y va regularizando la velocidad del ventilador de forma lineal según la temperatura que esté haciendo. También le dejamos un pulsador físico por interrupción para pasar de modo manual si hace falta forzar el encendido de alguna luz o de un ventilador. Todos los componentes de la parte superior requieren de 3,3 voltios, y todos los de la parte inferior requieren 5 voltios. Por esto los separamos y conectamos cada uno a su respectiva fuente eléctrica. Los cables rojos en este diagrama representan fuentes eléctricas tanto de 5 voltios como de 3,3 voltios. El primer sensor que tenemos es un sensor de temperatura y humedad digital, el cual conectamos al pin 4. El segundo es un potenciómetro analógico, por lo que necesitamos conectarlo a algún pin con ADC, como por ejemplo en este caso el 35. Lo utilizamos como input del usuario para setear el nivel de confort térmico. El siguiente es un fotorresistor analógico, por lo que necesitamos conectarlo a un pin con ADC, en este caso el 34. Utilizamos la entrada de este sensor para determinar el nivel de luz del aula. El botón es una entrada digital, la cual conectamos al pin 33 y utilizamos para cambiar el modo de manual a automático y viceversa. Los dos sensores de distancia ultrasónicos utilizan dos pines digitales cada uno. Un pin sirve como output de trigger y otro como input echo, y utilizan la diferencia de tiempo entre cada acción para determinar la distancia. Los utilizamos para determinar la entrada y salida de personas. Utilizan los pines 13, 14, 27 y 26. Dos LEDs representan la iluminación y la ventilación del aula. El LED blanco de iluminación se controla con un pin de salida digital y el LED azul de ventilación con una señal PWM. El sensor de movimiento infrarrojo se conecta a un pin de entrada digital, el pin 25. Se utiliza para evitar errores donde el sistema cree que se encuentra un número pequeño de personas en el aula cuando en realidad todas las personas ya se fueron. Finalmente, la pantalla LED utiliza dos pines I2C, el 21 y el 22, para controlarla y mostrar información relevante al usuario. A continuación voy a explicar cómo funciona el código que controla nuestro sistema de gestión energética para aulas. El programa comienza importando las librerías necesarias para la pantalla OLED, la comunicación I2C y el sensor de HT22. Luego se definen todos los pines asociados a los sensores y actuadores del sistema, incluyendo los sensores ultrasónicos, el sensor PIR, la LDR, el potenciómetro y los dispositivos de salida. En esta sección se definen los parámetros de funcionamiento del sistema, como umbrales, tiempos de espera e intervalos de ejecución. También se declaran las variables globales y los estados que permiten conocer en todo momento el modo de operación y la situación del sistema. Para mejorar la organización del software se utilizan enumeraciones. Una representa los modos de funcionamiento, automático y manual, y la otra representa los distintos estados de la máquina de estados utilizados para el conteo de personas. El cambio entre modo automático y manual se realiza mediante una interrupción. Cuando el usuario presiona el botón, la interrupción registra el evento y posteriormente el programa principal procesa el cambio de estado.
Dentro del setup se inicializan todos los periféricos, se configura la pantalla LED, se inicia el sensor de HT22 y se registra la interrupción asociada al pulsador. La función leer entradas analógicas obtiene los valores de la LDR y del potenciómetro. A partir de estas lecturas se calcula el porcentaje de luminosidad y la temperatura de confort seleccionada por el usuario. La función leer de HT22 obtiene la temperatura y la humedad ambiente. Además, incorpora validaciones para detectar errores de lectura y conservar el último valor válido disponible. Aquí se implementa la máquina de estados encargada de contabilizar personas. Si el sensor A detecta primero y luego el sensor B, se interpreta un ingreso y el contador aumenta. Si ocurre la secuencia inversa, se interpreta una salida y el contador disminuye. De esta manera el sistema mantiene una estimación de ocupación del aula. Para aumentar la confiabilidad del conteo se incorpora un sensor PIR. Si el sistema detecta ausencia de movimiento durante un tiempo prolongado, el contador se corrige automáticamente a cero para evitar errores acumulados. En modo automático, las decisiones se toman según la ocupación y las condiciones ambientales. Si no hay personas presentes, iluminación y ventilación permanecen apagadas. Si el aula está ocupada, la iluminación depende de la luminosidad ambiente y la ventilación depende de la diferencia entre la temperatura medida y la temperatura de confort. En modo manual, la iluminación permanece encendida y el potenciómetro controla directamente el porcentaje de ventilación, permitiendo al usuario intervenir sobre el sistema. Una vez calculadas las acciones de control, esta función actualiza los actuadores. La ventilación se regula mediante PWM, permitiendo variar progresivamente la potencia aplicada. La pantalla LED muestra toda la información relevante del sistema, incluyendo temperatura, humedad, cantidad de personas, estado de la iluminación, ventilación y sensores de detección. Finalmente, el loop principal coordina toda la ejecución del sistema. Aquí se programan las lecturas periódicas de sensores, el procesamiento de eventos, la actualización de actuadores y la visualización de información. Bueno, yo soy Felipe Antunes y en esta parte les voy a mostrar cómo se utilizaría el sistema mediante el software Wauki con los diferentes elementos que comentaron anteriormente mis compañeros. Y cuando el sensor el temporizador llega a 0 segundos, se puede ver cómo se corrige y se pone que no hay ninguna persona dentro del aula por si queda algún error de cantidades. Finalmente, si reducimos el tiempo en el que el sensor de movimiento que está dentro del aula no detecta movimiento a unos 10 segundos, se puede ver que al sensor detectar un movimiento, este tiempo se corta porque quiere decir que hay una persona dentro del aula, entonces el temporizador queda inactivo. Se puede observar cómo el sistema detectó que primero se activó el sensor B y que luego detectó un egreso de una persona cuando volvieron a la normalidad ambos sensores. Para simular que una persona sale del aula, lo que hay que hacer es el proceso inverso al anteriormente hecho para el ingreso, que sería reducir la distancia a menos de 50 centímetros del sensor B, luego lo mismo para el sensor A, y luego volver la distancia mayor a 200 para ambos. Luego, para volver al modo automático, solo basta con volver a presionar. Luego, si se quiere pasar a modo manual, se puede presionar el botón, con lo que el modo cambia a modo manual, y se puede ver cómo la luz se enciende siempre que esté en modo manual, y la ventilación se controla mediante el potenciómetro. Entonces, al aumentar el nivel de potenciómetro, aumenta también el nivel de ventilación, y al reducir el potenciómetro, disminuye la ventilación. Es decir, que los ventiladores se controlan mediante el potenciómetro cuando está en modo manual. Bien, se puede observar que la pantalla ahora muestra que hay una persona dentro, la temperatura exterior con la humedad, que está en modo automático, y bueno, la temperatura de confort, la ventilación que hay, la luz que hay, la luz está apagada debido a la gran luminosidad que hay exteriormente. En cuanto a lo que tiene que ver con la iluminación, el LED está apagado debido a que hay una luminosidad alta estimada, por lo que no es necesario y al estar en modo automático no se prende la luz, pero si se cambia el nivel de iluminación exterior a un inferior, se puede ver como el LED se enciende y la iluminación pasa a estar activa. Lo mismo si se aumenta, debería apagarse la luz. Acá se puede detectar como el sistema muestra que el primer sensor es el A y que luego cuando se detecta que pasó alguien por el B,
detecta un ingreso y sube el contador de personas a 1. Y comienza a correr el temporizador de corrección. Si es que el peer no detecta movimientos, devolvería esa cantidad de personas. Bueno, para activar un ingreso al sistema, al aula, lo que debe hacer es activarse primero el sensor A, reduciendo la distancia que detecta el sensor a menos de 50 centímetros. Posteriormente, hacer lo mismo con el sensor B. Y finalmente volver ambos superior a 200, alrededor de 200, más de 50. Al iniciar la simulación, se puede observar que el sistema comienza en modo inicial automático, con un contador inicial de 0 personas, y bueno, inicialmente con la corrección de PIR, que es el sensor de movimiento que estará dentro del aula, con una duración de 30 minutos. Por si está 30 minutos sin que haya alguien dentro del aula, corrige automáticamente el contador si estuviese en 1, 2 o 3, y lo pone en 0. Bueno, como conclusión y cierre, pudimos probar todo el prototipo y verificar que funciona muy bien en el simulador, estructurar el código de manera modular y usar máquina de estado, que esto nos dio un control estable de los componentes. Pero bueno, también vimos algunas limitaciones en esta simulación para llevarlo a la realidad. Por ejemplo, si entran dos personas juntas en paralelo, los sensores lo van a tomar como una sola. O si los alumnos se quedan, no sé, por ejemplo, están rindiendo un examen, se quedan completamente quietos, o movimientos extremadamente pequeños, por más de media hora el sensor va a asumir que el aula está vacía. Además, para la instalación física real, el ESP32 no maneja 200 voltios directos, así que tendríamos que sumar, por ejemplo, relés o para controlar los ventiladores y las luminarias reales. Pero bueno, de todas formas, creemos que la base quedó bien y que puede ser escalable. Y lo bueno del ESP32 es que tiene Wi-Fi nativo, así que el siguiente paso ideal sería conectar el sistema a Internet para mandar reportes o monitorear el consumo de todas las aulas de la facultad en tiempo real. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos pronto.